Quiero hablarles un poco del por qué estamos trabados en llegar a una unidad. Y básicamente les quiero hablar a los nicaragüenses que creen en la democracia, especialmente a los nicaragüenses que somos liberales. Dentro de las buenas cosas que sucedieron en los acuerdos de paz, ya nomás en las elecciones para llevarnos a las elecciones del 90, también hubo un grave error. Ese grave error, hasta cierto punto, nos lo impusieron los americanos. Y ese fue que políticos corruptos como Toño Lacayo le permitieron al sandinismo la convivencia con nosotros, manteniendo ellos el poder militar. Ahí está el pecado. El nicaragüense, si quiere ser sandinista y quiere vivir en Nicaragua, es su derecho, pero no un gobierno que acabe de perder las elecciones. Don Toño Lacayo no tuvo la valentía de obligar al sandinismo a entregar el mando del ejército. Quedó en manos sandinistas. Todo el ejército sandinista quedó armado. Y los hombres y mujeres de la contra, que fueron los que pelearon para obligarlos a ir a unas elecciones, fueron desarmados. Nadie puede convivir con un cáncer, entiéndanme. Varios miembros de mi familia han tenido cáncer. Y lo que yo he visto es que los médicos lo extirpan. Es extirparlos afuera del cuerpo, con radiación, con quimioterapia, pero lo sacan. Porque los dos cuerpos no pueden vivir juntos, no pueden convivir. Ese es el sandinismo. Hace poco tiempo un amigo mío me dijo, ¿sabes qué, Álvaro? Tenés que darle crédito al sandinismo que son disciplinados, son militantes. Y si dicen, vamos a poner una bomba, van y la ponen. Ustedes, los demócratas, los liberales, no hacen eso. Mi amigo tiene razón, pero esa no es la Nicaragua que yo quiero vivir. Yo no quiero vivir bajo un gobierno que si mañana no me quiere a mí, me llega a poner una bomba. Siento mucho, eso es del pasado. Y pretender que vamos a vivir en paz y tranquilidad con esa filosofía no es correcto. Durante los 15 años de la supuesta democracia, el cáncer sandinista se dedicó a chantajear a los gobiernos democráticos, a boicotear todos los esfuerzos, paraban el tráfico. Yo me acuerdo, yo viví en Nicaragua entre 2001 y 2021, para poder ir de Bolonia a Santo Domingo, tenías que pasar en las callecitas del reparto San Juan, porque las grandes avenidas estaban tomadas por el sandinismo y no nos dejaban pasar. Eso era constante. ¿Por qué? Porque estaban chantajeando al gobierno de don Enrique para algo que estaban tratando de obtener. Eso es lo malo de ese cáncer. Hoy en día tenemos a personas verdaderamente sandinistas que pretenden el poder con el cuentecito de que lo malo no es el sandinismo, es el orteguismo. Es increíble cómo los anaranjados renovadores sandinistas siguen tratando de robarse el poder con triquiñuelas, porque saben que en una elección el pueblo no los quiere y los va a rechazar abrumadoramente. La última legítima elección que hubo en Nicaragua fue en 2006 y en ese tiempo yo estaba ahí apoyando al doctor Rizzo. Yo me acuerdo que Herty Levite en las encuestas se perdía de vista, era muy popular, sobre todo cuando dijo yo voy a ser y fui el alcalde de todos los Managua. Eso le dio mucha popularidad. Desafortunadamente don Herty murió, pero aún así el MRS apenas sacaron el 6% de los votos.
Esa es una indicación de cómo el pueblo piensa. Las dos facciones liberales, por su lado, sacaron arriba del 55% de los votos. Y el 8% todavía no lo hemos contado. Todavía no se sabe qué dijo ese 8%. Tal vez hubiéramos subido al 58% en vez del 55%. En el 2018, recuérdense, los MRS quisieron apoderarse de la lucha contra la dictadura, hasta pidiéndole a los estudiantes de la UNAM y la UPOLI que necesitaban más mártires. ¿Se acuerdan de eso? Esta señora Solís llegó donde los muchachos y les dijo, necesitamos más mártires, más muertos. Uno de ellos le contestó, ¿por qué no producen a la Dora María? Ahí tenés una, le dice. Esa fue la discusión del MRS con gente que estaba indignada con el trato de los ancianos de la tercera edad y la reserva de Indio Maíz. Esas filosofías degeneradas, malintencionadas, hoy en día, ellos siguen metidos como la pobreza en todos los espacios políticos porque quieren arrebatar. Donde uno de esos espacios comience, ellos arrebatan. Porque, como dijo mi amigo, son pilas puestas, son militantes, pero es una cúpula peligrosa. Ese es el mal que tienen. Quieren engañar a inocentes nicaragüenses en seguirlos a ellos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Se acuerdan? Cuando después del 18, todo aquel diálogo y todo, desbarataron la UNAP, la Alianza Cívica, la Coalición Nacional, UNAMO, Monteverde y ahora la Mesa de Concertación. Y en este caso se aparecieron al esfuerzo del padre Benito para hacer lo mismo. Se quieren meter a la fuerza en vez de tener la dignidad de entender que deben de ser sinceros y decir, oigan, nosotros somos MRS y queremos participar. Si esa participación les da el 2% o el 10%, dejen que se los dé. Ese es el deseo del pueblo. ¿De qué palo van a obligar al pueblo nicaragüense que tengan el poder del 100% de la nación? Mi más sincero deseo es que no quiero que criminales vuelvan a engañar a mi pueblo. No deseo ver una vez más que sandinistas mentirosos, ya sean rojinegros o anaranjados, sigan engañando a nuestro humilde pueblo. En el fondo, lo que los sandinistas tienen son unas ansias de poder absolutamente ciegas. ¿Para qué? Para enriquecerse. Yo no quiero escuchar lo que escuché en 1990 en el mercado Monimbó. Alvarito, estos hijos de la tal por cual nos engañaron, nos mintieron. Los abandonamos a ustedes por creer en ellos. Y hemos pasado unos 11 años de espantosos. Eso me lo dijeron las vivanderas del mercado Monimbó. Tengo testigos al respecto. ¿Por qué quieren llegar al poder en el fondo? ¿Saben por qué? Porque quieren hacer lo que todos han hecho. Quieren llegar a enriquecerse, como lo han hecho todos los sandinistas al llegar al poder. Fíjense, nadie puede olvidarse de todas las acusaciones que le han hecho a los Somoza, que los Somoza se enriquecieron en los 40 años y por aquí y por allá. Primero que todo, mi abuelo Tacho no solo venía de una familia adinerada, había fincas, ganados, café, suficiente para mandarlo a estudiar a los Estados Unidos. Tenía familia en León, la familia Sánchez, uno de ellos era su tío, lo adoraba, que le daba plata para que pusiera la prima de las empresas o fincas que compraba.
era famoso, mi abuelo, por trabajador. Creó negocios, no es que se lo robó. ¿De dónde salió la NICA, la línea aérea? Se fue a robar aviones de alguien. ¿Quién los tenía? Mentira. Se bolseó con unos socios y pusieron una línea aérea. ¿Cómo comenzó la Mammenic Line? ¿Quién tenía los barcos en Nicaragua? ¿A quién se los robó? Mentira. Los fue a comprar a Israel. Yo les puedo enseñar todas las escrituras. Reto a Daniel Ortega y a la Chayo Murguía que me enseñen una escritura de un negocio que comenzaron. Yo les puedo enseñar decenas de escrituras iniciadas con poco capital. Pero vean, el trabajo de la frente es lo que hace el éxito. Miren, Bayard Duarce, Daniel y Humberto Ortega, Chico López, los generales hoy en día que están violándole los derechos al pueblo, los grandes comisionados, unas que ya están retiradas, otros que siguen hostigando a los nicaragüenses, son todos millonarios. ¿De dónde sacaron el dinero? Llegaron al poder en 79 con una mano adelante y otra atrás. Ustedes lo saben y lo sé yo. No tenían ni para beber agua. Sin embargo, hoy en día, todos esos son multimillonarios. Pero que me enseñen una empresa, una, que comenzaron con el sudor de su frente y le hicieron crecer. Yo administré el capital de doña Isabel, mi madre, que heredó de su marido. No estoy hablando de la herencia del general Somoza García. Nada tengo que ver yo con eso, nada. Mi mamá se deslindó de ese capital. Pero don Luis y ella construyeron fincas y proyectos principalmente a través de la familia Urcullo. Nahualapa, la finca ganado, entró por los Urcullo, era de mi tío Chico Urcullo, que se la vendió a mi mamá. Altamira, la Rosera, era de mi tío Vicente, el hermano de mi mamá, se la vendió. El Ingenio Dolores era don David Murici, un pariente de mi mamá. No, aquí no hay ese cuento que nos robamos, no es cierto. Cuando mi padre murió, el Ingenio Dolores produjo 126,000 quintales de azúcar. Cuando yo me fui 12 años después de la muerte de mi padre, yo dejé más de 1 millón de quintales en bodega. Me los robé. Fui a San Antonio a quitárselos, por favor. A las 5 de la mañana estaba montado en mi avión para ir a la finca. Los sandinistas se han robado todo. Todo lo que tienen se han robado. Y le ha costado al pueblo nicaragüense. Se robaron casas, se robaron negocios confiscados y propiedades confiscadas. El Estado confisca y después más tarde se lo roban a ellos. Gente inocente que no tenían por qué, no se habían metido en política, no tenían, ni eran militares ni miembros del gobierno, eran empresarios. Perdieron sus propiedades con la confiscación de los 80. ¿A dónde está el orgullo de doña Aide y todos los sandinistas que se sienten orgullosos de haber sido parte del sandinismo? Para eso, para hacerle daño al pueblo. Por eso se sienten orgullosos. Es por eso que les voy a hablar hoy con todo corazón antes de terminar este segmento. Yo soy hijo de uno de los 3 Somoza, quizás el mejor de ellos. Ese señor se llamaba don Luis Somoza de Baile. Nos enseñó desde niños a trabajar. Sin embargo, yo tengo la valentía, el patriotismo, la dignidad, el honor de decirles a ustedes que yo sé que los Somozas hicieron maravillas en los 40 años o más o menos que estuvieron encabezando
Partido Liberal Nacionalista. Yo lo sé, pero también sé que todos los tres Somozas en algún momento y como seres humanos se equivocaron en sus gestiones como gobernantes, hicieron errores. Eso no es un pecado, eso es una realidad humana. Todos hacemos errores. Yo estoy claro que aunque el país progresó y los nicaragüenses acogieron una calidad de vida nunca vista anteriormente y tampoco después, no hay duda que también hicieron algunas cosas indebidas. El gobierno de mi tío era un gobierno autoritario. La gente no quería eso. Y no quería su reelección. Aunque los liberales lo eligieron, porque sí lo eligieron, porque eran la gran mayoría, el resto del pueblo no lo quería. No querían ver el mismo Somoza. Yo comprendo eso. Esa honradez no la tienen los Ortega ni los sandinistas. Mas, sin embargo, cuando el presidente Anastasio Somoza Debayle fue presentado con la Carta Democrática de la OEA, todavía tenía control de la nación. La Guardia Nacional defendió el territorio nacional de las incursiones de los internacionalistas que eran respaldados por México, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Cuba y los Estados Unidos. Todos esos países, de alguna forma, participaron en esa incursión militar. La Guardia nunca perdió contra los sandinistas. Los sandinistas no ganaron la guerra. El presidente Carter votó al general Somoza. Don Tacho muy honorablemente renunció, tuvo la valentía de decirle, bueno, si así quiere la OEA, está bien, aquí está mi renuncia. Han visto publicadas por todos lados, en 79. El problema, de acuerdo a las quejas de sus opositores, ya estaba resuelto. Dígame que no. Cuando don Tacho renuncia, se acabó el dictador, de acuerdo a ellos, no es así. Además de que el presidente había renunciado, o sea, el Congreso Nacional nombró a un presidente interino, a don Chico Urcullo, la Guardia Nacional se desbandó, el Partido Liberal desapareció. Tenían carta blanca para hacer bellezuras de Nicaragua, porque todo lo que ellos pelearon había desaparecido para el 19 de julio de 1977. ¿Ok? ¿Qué tal es honradez? Entonces les pregunto yo a los sandinistas, le pregunto a doña Aide Castillo, que me dijo hace unos días que se sentía orgullosa de ser sandinista. Si es así, ¿ok? Si es así, ¿por qué herían las sensibilidades de las madres que perdieron sus hijos a la fuerza para el servicio militar? Usted, doña Aide, que era la encargada de la mujer, ¿cómo es posible que usted haya permitido que los ataúdes de esos hijos llevados a la fuerza a una guerra aparecían con cepas de chagüite en vez de los cuerpos de los hijos? Dígale al pueblo, doña Aide, cómo usted, que cuidaba de la mujer nicaragüense, haciendo esa barbaridad y hoy pretendiendo que el mal está con los Ortega Murillo y no con el sandinismo de los 80. Usted fue sandinista en los 80. Yo fui, de acuerdo a lo que usted dice, porque yo no tengo pruebas, que no fue miembro del Ministerio del Interior. Le respeto, está bien. Fue la encargada de la mujer. ¿Por qué permitió que a las pobres madres que habían perdido a sus hijos a la fuerza para mandarlos a la guerra
¿Por qué le daban ataúdes con chagüite? Vea, señora, ¿por qué la va a confiar el pueblo a los anaranjados o a los sandinistas? No a los Ortega. Usted está vendiendo que el sandinismo es sano y los anaranjados son magníficos. Después de lo que hicieron en los 80, porque ustedes fueron parte, ¿por qué los vamos a confiar? ¿Por qué confiscaron en los 80? Usted era miembro de ese gobierno. ¿Por qué no alzó su voz cuando los miles de ciudadanos trabajadores, honrados, perdieron sus propiedades? Simplemente porque el gobierno decidió confiscarlos. Gente, seres humanos honrados que tenían hijos, esposas. Más de 1 millón de nicaragüenses se asilaron. ¿Por qué asesinaron a hombres y mujeres ya vencidos? Ya la guardia se había desbandado. Sin embargo, doña Dora María Telles arrastró al general Argüello a través de las calles de León y lo asesinó en sangre fría. ¿Por qué si estaban vencidos? Y el general Argüello estaba en retiro. ¿Por qué asesinaron en la Navidad Roja a miles de misquitos? Mire, señora Castillo, yo, jovencito, acompañé a mi padre a abrir Cucragil, una finca, para que quede claro que no fue robada, porque ustedes son arrechos a inventar. Esa finca se la compraron a unos americanos que habían invertido en Nicaragua décadas antes. Se llama ella, la familia Fey. Yo llegué a conocer a uno de los hermanos. Competí en vela mundialmente contra Mr. Albert Fey, que vivía en Houston, y su hermano era el presidente de la Beechcraft Aircraft. A esa gente le compramos esa finca. Y don Luis Somoza, cuando bajó de la presidencia, agarró el ingenio Santa Rita y lo trasladó a Cucragil para darle trabajo a los misquitos, para crear el desarrollo económico. Y ustedes llegaron a asesinarlos en la Navidad Roja. ¿Está clara usted por qué el pueblo no los quiere? ¿Por qué desbarataron la economía que iba tan bien? Esa no era de los Somoza. La economía es del país. ¿Por qué la desbarataron? Uno de los países más ricos y prósperos de Centroamérica. Ustedes hicieron el enorme fraude de la Operación Berta. ¿Para qué? Para enriquecerse. Finalmente, ¿por qué al perder las elecciones de 1990, todos los líderes del sandinismo, todos, se piñatearon miles de propiedades ajenas? Miles, fincas, casas, negocios, organización, todo. Mientras que el pueblo, el hombre y la mujer de a pie, los pobres, que ustedes decían que era la revolución de los pobres, ustedes se enriquecieron y el pueblo nicaragüense quedó pobre, más pobre que nunca. ¿Por qué? Y ahora le están pidiendo a ese pueblo que lo respalde, que el mal está en Ortega. Vea, siento mucho, doña Aide, esa píldora no me la trago yo. ¿Cómo pretende usted, como representante del MRS, que se enorgullece de seguir siendo sandinista, aunque está contra la dictadura, continuar engañando a un pobre pueblo tan noble, tan lindo, tan dulce como el nicaragüense? Un pueblo campesino, un pueblo precioso, un país bello.
¿Qué le puede usted como sandinista ofrecer a nuestro pueblo después de lo que hicieron en los 80? Además de miseria, mentira y dolor. En un programa reciente, doña Aide tuvo la desfachatez. Fíjense bien, yo estuve en un programa con el mayor Zancan y doña Aide, y yo tuve la osadía de decirles, miren señores, ustedes fueron sandinistas en los 80, ustedes estuvieron a la orilla de Ortega, ustedes pelearon con él y con ellos. Cuéntenos cómo son, cómo operan, cómo piensan, ayúdennos. El mayor Zancan, un hombre muy inteligente, sigue siendo sandinista, pero yo soy honrado, es inteligente, es muy tranquilo, me cayó bien como ser humano. Él dijo muy claramente, yo comprendo la posición de don Álvaro y le recomiendo que lea mis 2 libros donde yo he expuesto lo que usted nos está pidiendo. Yo honradamente, don Álvaro dice, yo peleé contra el gobierno de su tío por honor. Eso es lo que él dijo. Yo lo respeto. No estoy de acuerdo, pero lo respeto. Sin embargo, doña Aide se sintió ofendida. Se sintió ofendida de tal forma que inmediatamente sacó algo que ya tenía a mano. O sea que cuando le dijeron que yo iba a estar en el programa se ha de haber preparado. Porque vos no encontrás un reporte de la ONU así por así. Entonces, sobre todo un reporte de los años 70. ¿Qué es lo que pasó en ese reporte? Al final, ella dice que ese es un reporte de la ONU, de las Naciones Unidas. Sí, es un reporte de las Naciones Unidas, pero lo único que las Naciones Unidas está haciendo, que acuérdense que las Naciones Unidas es un nido de izquierdosos. Eso lo sabemos y lo sabe hasta un niño de kindergarten. Sin embargo, es una institución que hace muchas cosas buenas. Pero las Naciones Unidas en ese momento está relatando lo que a ellos le han venido a informar. Ahí viene lo interesante, que doña Aide saca una denuncia. No está sacando una resolución. La realidad es que esa denuncia probablemente la hicieron sandinistas hechos y dirigidos a hacer ese trabajo, desinformar. Todos sabíamos que eso sucedía. Pero la ONU jamás emitió una resolución o fallo en contra del gobierno basado en esa denuncia que validara la denuncia. O sea, que doña Aide se libreteó. Contó un cuento que lo pudo haber escrito ella misma hace 40, 50 años. Probablemente porque vieron a través de la mentira y la desinformación malintencionada de los sandinistas, la ONU no hizo nada al respecto. Que les quiso ayudar porque son izquierdosos y relataron la denuncia. Entonces los medios la agarraron. Pero yo puedo escribir un paquín y mandarlo y si están a mi lado en ese momento, estamos en la misma dirección, lo van a publicar. Una denuncia no es un fallo. ¿Entiende, doña Aide? Es necesario ser firmes, nicaragüenses. Por favor, entiendan. Estas canas que ustedes ven no vienen de puro gusto. Yo perdí a mi padre a los 15 años y tuve que hacerme hombre, ahí nomás, como muchacho, adolescente. La experiencia que yo tengo, los conocimientos de la humanidad, del ser humano,
no los tiene cualquiera. Yo no me estoy dando halagos de puro gusto. Sé lo que soy. Y les digo con toda sinceridad a mis compatriotas, el sandinismo es un cáncer. No tiene nada que ofrecer más que dolor, sufrimiento, chantaje, sangre y muerte. Al cáncer sandinista lo tenemos que extirpar, desaparecer de nuestra vida pública. Yo no estoy buscando ninguna posición ni postularme. Tengo 2 nacionalidades internacionales además de la nicaragüense. No puedo postularme para nada. Lo que voy a pelear como gato panza arriba es que mi amiga, la viejita linda que me mandó los $20, pueda volver a morir a su tierra con su nieto. Eso es lo que me llama la atención a mí. Volver a mi patria en paz y progreso. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que el nuevo formato les guste. Dios los bendiga y que viva Nicaragua. Muy buenas tardes. Recordándoles que por favor se suscriban. Aparentemente eso es algo muy importante. Suscribirse es chiche. Primero es secreto. Nadie sabe si se suscribieron o no. Así que no importa dónde estén, en Nicaragua o donde sea, la suscripción es secreta y privada. No cuesta un centavo y no es difícil hacerlo. Sin embargo, es muy importante aparentemente para el éxito mediático en estas redes sociales. Que el número de suscriptores sea alto. Solo toquen la campanilla en la pantalla con el cursor de su computadora y ya. ¿Ok? Recuerden, es indispensablemente beneficioso para el programa aumentar los suscriptores. Así que con toda humildad les pido que por favor se suscriban. Todos los días que ven el programa les pido suscribirse. En este tercer segmento quiero